El contenido de hoy queremos hablar de e-commerce. Sabemos que después de la pandemia el e-commerce se ha disparado. Todos aquellos proyectos en los que estamos colaborando que tienen una atracción muy alta en e-commerce, pues están teniendo buenos resultados. Y uno de los puntos clave es medir este e-commerce. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son los parámetros, las métricas que yo voy a seguir? ¿En qué voy a basarme para decidir si ese e-commerce está funcionando bien? Y luego después, ¿qué acciones de mejora voy a desarrollar en el e-commerce? Así que vamos a empezar por las métricas. Vamos a ver las que hemos preparado. No son todas, evidentemente, pero son algunas de las más importantes. Empezamos por la primera y tiene que ver con el tráfico por dispositivo. Nosotros tenemos muchas visitas, tenemos tráfico de diferentes dispositivos, pero el comportamiento de cada uno de ellos es distinto. No tenemos el mismo porcentaje de conversión, no tenemos el mismo número de compras, no tenemos la misma tasa de rebote y es fundamental que sepamos cómo está distribuido nuestro tráfico, cuánto nos viene del entorno de Android, cuánto nos viene en formato tablet, cuánto nos viene de desktop, cuánto nos viene de iPhone. Y a partir de aquí podremos empezar a comparar cada uno de estos dispositivos y decidir cuáles son los que están generando mayor respuesta y sobre todo cuáles son aquellos que necesitan de nuestra atención. Generalmente nos encontraremos en que el porcentaje de conversión de desktop va a ser significativamente superior al que vemos en mobile. Eso no quiere decir que mobile no esté funcionando. Esto quiere decir que en algunos e-commerce o en muchos e-commerce nos encontramos en que la conversión final se produce en desktop, pero el inicio de la conversión, vamos a decir el detonante, ¿no? Aquella primera visita desde donde arrancamos, se produce desde el dispositivo móvil. Así que vamos a tener en cuenta estas diferencias y analizar esas métricas, cómo han sido los resultados en cada uno de estos dispositivos. Métrica número 2, tasa de rebote. Esta quizás es una de las métricas más controvertidas que podemos tener porque muchos sites, muchos e-commerce tienen pánico a tener una tasa de rebote alta. Y esto no debería suceder, es decir, podemos tener una tasa de rebote muy elevada y aún así tener un porcentaje de éxito muy alto en nuestro e-commerce y un porcentaje de ventas muy elevada. Y me explico. Si yo tengo una tasa de rebote del 95%, pues a priori yo debería asustarme porque tengo una tasa de rebote muy alta. Ahora bien, cuando yo analizo, cuando yo reviso, me doy cuenta que esta es una página de transacción final. Es decir, que de 100 personas que llegan a mi e-commerce, 95 abandonan y no compran, pero 5 se quedan. Y si estas 5 acaban convirtiendo, entonces mi tasa de rebote del 95% no es un dato negativo, es una métrica más bien, en este caso, positiva. Otro de los parámetros importantes en la tasa de rebote es que nos podemos hacer trampas al solitario. Podemos definir la tasa de rebote de diferentes formas. Si ha hecho scroll, si no, si ha clicado en algún sitio. Esta definición de la tasa de rebote que la hacemos nosotros, que podemos jugar con el tiempo en que consideramos que aquello es un rebote, puede cambiar mucho las métricas. Yo puedo sencillamente cambiando el tiempo para considerarlo rebote, bajar a la mitad mi tasa. Entonces lo importante no es tanto cuál es mi tasa de rebote, sino que lo importante es cómo evoluciona en el tiempo, cómo está mejorando esa tasa de rebote y cuáles son los resultados que estamos consiguiendo. Si nuestra tasa de rebote está mejorando en el tiempo y cada vez es menor, entonces podemos decir que sí que estamos teniendo éxito en nuestro e-commerce. Si por el contrario la tasa de rebote va empeorando y cada vez es peor, deberíamos de preocuparnos, debería ser entonces una prioridad mejorar esta tasa. Pasamos a la métrica o a la KPI número 3, que son las suscripciones a nuestra lista de email. Pensar que para un e-commerce la base de datos es uno de los activos más importantes que vamos a disponer.
Esa base de datos va a ser todavía más importante en el momento en que las cookies desaparezcan. Nosotros necesitamos tener ese activo y cuidarlo. Vamos a hacer un plan de fidelización, un plan de generar repetición de compra. Y para ello necesitamos medir ese número de suscriptores en la base de datos, ese crecimiento que está teniendo. Si tenemos una reactividad alta de la base de datos, si la base de datos está creciendo, lo normal es que nuestro e-commerce aumente su facturación. Por lo tanto, debemos ir siguiendo esta métrica para ver que evolucionamos en la dirección correcta. En esa misma línea, la tasa de clics en los emails, la tasa de apertura, son métricas muy importantes, son métricas que nos van a decir cómo de reactiva es nuestra base de datos. Yo recuerdo hace años en un e-commerce en el que se decidió mandar un email diario y la compañía no era capaz de generar ofertas, productos, contenidos interesantes cada día. Y de repente la tasa de apertura, la tasa de clics se hundieron, ¿no? A que llevábamos 2 meses estaban aplicando esa estrategia. Claro, la solución no es mandar muchos emails, la solución es mandar emails adecuados en el momento adecuado. Y si vemos en un determinado momento que nuestra tasa de clics disminuye, lo que tenemos que hacer entonces es repensar la estrategia de email marketing que tenemos con nuestra base de datos, el número de emails que mandamos, los contenidos que estamos lanzando. Y esto nos va a permitir mejorar con el tiempo y asegurarnos de que tenemos un activo. Métrica número 5, el retorno de la inversión publicitaria, el famoso ROAS, sería los ingresos dividido por la inversión que he realizado. Esta métrica la tengo que estudiar por cada uno de los canales de tráfico que yo estoy usando. Google Shopping, Google en la búsqueda, Bing, Facebook Ads, Twitter Ads, mis propias acciones de email marketing en bases de datos de terceros, por ejemplo, cualquier acción de programática, de display, publicidad nativa. Tengo que coger canal por canal y analizar el ROAS. No los puedo comparar uno contra otro porque es verdad que a veces hay canales que son más top of the funnel y canales que son bottom of the funnel y evidentemente los ROAS no serán distintos porque uno está asistiendo y el otro está convirtiendo. Con lo cual tengo que tener ROAS distintos, pero sí que tengo que ver una comparativa entre canales, una evolución del ROAS positivo en el tiempo y si esto lo tengo controlado, bueno, seguro que tu e-commerce cada vez va a funcionar mejor. En este sentido, una de las métricas más importantes que analizaremos es el conversion rate o la tasa de conversión a venta. Sabemos que la tasa media en España de un e-commerce oscila entre el 1 y el 1 y algo por ciento, pero tenemos e-commerce con el 0,5, tenemos e-commerce con el 3%. Cuanto más alta sea la tasa, mejor. Al final, esta tasa influye muchísimo en los resultados que yo voy a tener y en los ingresos. Y quizás donde más atención y más foco tenemos que poner. Claro, imaginaros un e-commerce que mantiene el tráfico, pero aumenta, pasa, pongamos, de un 0,5 a un 1%, acabamos de doblar las ventas del e-commerce, ¿no? Si por el camino hemos mantenido el margen, nuestro margen operativo es el doble del que teníamos. Y esto es factible, nosotros hemos conseguido hacerlo en diferentes e-commerce, ¿no? Y es cuestión de ir tocando una serie de palancas que nos ayuden a mejorar. Así que esta tiene que ser una métrica core de negocio para un e-commerce, tenemos que monitorizarlo cada día, sino cada hora irlo comparando para ver la evolución. Otra de las métricas sería el valor medio del pedido, ¿no? El average order value. Y esta es muy significativa porque al final uno de los drivers del e-commerce son los costes de captación de tráfico y estos costes evidentemente se van a ver influenciados por el pedido medio. Es decir, si yo soy capaz de generar un pedido medio más alto, lo que estoy generando es un nivel de ingresos más elevado y eso al final me está dando un margen mayor para seguir invirtiendo en crecimiento. Así que esta métrica del average order value la vamos a monitorizar y vamos a ver estrategias para subirla, ¿no? Por ejemplo, pues a veces jugar con productos relacionados, hacer un bundle de productos, jugar también con el
pedido mínimo para tener gastos de envío gratuitos, pues que pueda hacer que, oye, una persona ponga un pedido más de 5 o 10 euros para entonces poder tener los envíos gratuitos y eso haga que para nosotros tengamos un average order value más alto. En la línea de trabajar nuestra base de datos, nuestros usuarios, tenemos la métrica número 8, valor medio del tiempo de vida, o también lo conocemos como el lifetime value en inglés, que lo que controla es el número de pedidos que voy a generar por un usuario en todo su ciclo de vida y el valor medio de esos pedidos, ¿no? Lo cual me va a dar unos ingresos por cliente o por usuario, que entonces yo voy a poder trabajar con esos ingresos para arbitrar en mi inversión en atracción de tráfico. Si tengo un lifetime value muy bajito, no tengo margen para comprar clientes, vamos a decirlo así. Pero si tengo un lifetime value muy alto, por ejemplo, una suscripción, entonces ahí puedo invertir mucho más y financiar ese crecimiento porque lo voy a recuperar a futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahí trabajaremos con esta métrica. En la misma línea, contra el lifetime value tenemos la métrica número 9, coste de adquisición de cliente. Lo conocemos como CAC o como CPA si trabajamos en entornos de captación de tráfico. El coste por adquisición de un cliente o el CAC es la inversión que yo he hecho en esa acción en concreto dividido por el número de clientes que me ha conseguido. Es el coste unitario. Lo que no puede pasar es que mi coste unitario de adquisición de clientes, mi CAC, sea superior al lifetime value, es decir, me está costando más conseguir un cliente que el retorno que yo voy a tener de este cliente. Ahí tenemos que buscar el equilibrio. Se suele trabajar con la métrica 1:3, es decir, mi coste de adquisición de clientes que sea un tercio del lifetime value, ¿no? Con lo cual ahí tengo un retorno seguro, ¿no? Voy a tener unos beneficios, pero como digo, esto depende mucho de cada e-commerce y de los márgenes que trabajen. Es muy distinto un e-commerce, por ejemplo, una marca propia de cosmética, de belleza, que puede trabajar con márgenes superiores al 50%, o un e-commerce que tenga una parte de dropshipping y esté trabajando con un margen del 15%. Claro, no tiene nada que ver. Entonces ahí las métricas cambian mucho. En la métrica número 10 son los ingresos por fuente de tráfico. Para cada una de las fuentes de tráfico que hemos analizado, miramos los ingresos que nos genera y vemos el retorno que nos da esta fuente de tráfico, ¿no? Y eso nos permite potenciar aquellas que tienen mayor ingresos, mayor, digamos, usuarios con lifetime value al final y mayor ROAS, ¿no? Las tres, ¿no? Entonces, si tengo estas tres métricas alineadas, yo voy a potenciar esos canales que me dan más tráfico. También, cuidado que a veces para muchos e-commerce dependemos de 1 o 2 fuentes de captación de tráfico y eso es muy peligroso porque si en algún momento determinado empiezan a entrar compañías a invertir muy fuerte, a subir los costes, pueden que hagan que ocurra que esa fuente de captación, que es la más rentable para mí, no me esté dando resultados, tenga un resultado negativo, esté perdiendo dinero, tenga que dejarla y por lo tanto mi fuente de ingresos o de tráfico desaparece. ¿Qué más tenemos? Otro sería siempre tener presente el margen de beneficios, el margen bruto con el que trabajo. Esto tiene mucho que ver con los costes a los que estoy vendiendo y el margen que aplico. Claro, si vendo mucho, pero mi margen es ínfimo, pues a lo mejor no me salen los números, ¿no? Y ahí tengo que ver esa sensibilidad al precio y tener un margen suficiente. Por ejemplo, aquí con un e-commerce, cuando generamos mucho volumen, ¿qué ocurre? A lo mejor tengo un margen más pequeño, pero como estoy multiplicando por 5 el volumen, tengo un porcentaje de margen o un volumen de margen global más alto, lo que conoceríamos como el margen de contribución, el contribution margin. Y lo que puede hacer entonces es que llevarme a un círculo virtuoso, porque como vendo mucho más volumen, tengo entonces mejor precio de mis proveedores, de los fabricantes, tengo una serie de descuentos extras que me ofrecen por volumen. Al final eso redunda en que pueda seguir teniendo un margen positivo y unos precios muy competitivos, ¿no? Esta sería la estrategia con la que ha trabajado tradicionalmente Amazon.
Luego, también es muy importante tener los datos o el dashboard en que pueda haber productos y categorías que mejores resultados me están generando o que mayor retorno han tenido. Eso, pues, evidentemente me va a permitir potenciar aquellas categorías que mejor funcionan, pero también identificar aquellas que no me están generando ventas e intentar ver cuál es el motivo por el que no me están funcionando. En la KPI número 13 es la tasa de abandono de carritos. Esta es una de las principales que vamos a trabajar en un e-commerce. Pensar que hablamos en muchos casos de 50, 60, 70. En Estados Unidos nos encontramos casos de 90% de abandono de carrito. Tenemos que monitorizarlo y ver cómo está funcionando para a partir de aquí, pues nosotros ir trabajando con este abandono de carrito y sobre todo montar una automatización que sea el mail de abandono de carrito, ¿no? Que esto va a conseguir que recupere una parte de estos carritos y que tenga mejores resultados. ¿Qué más? Tasa de retención o clientes repetidos. Nos interesa mucho ver cuántos clientes repiten. Eso afecta al lifetime value, afecta a los ingresos, ¿no? Y son clientes que no tengo que hacer una inversión en captación. Cuanto mayor tasa de repetición, más va a crecer nuestro e-commerce y tenemos que seguirla, ¿no? Es una de las métricas que semanalmente o diariamente iremos viendo esa repetición. Y si hacemos un plan específico, pues evidentemente eso nos va a ayudar. La tasa de abandonos, cuánta gente abandona el e-commerce, nos deja, digamos, el e-commerce sin hacer ningún pedido, sin comprar. Entonces, esta tenemos que intentar minimizarla a la mínima expresión. Aquí tendríamos también, podría ser la tasa de abandono de usuarios activos, ¿no? Los que se vuelven no reactivos, que hace X meses que no compran o que no interaccionan con nuestros mensajes, pues también tenemos que intentar minimizarla. Tasa de devoluciones y de reembolso. Esta tiene mucho impacto, ¿no? Para los productos físicos, porque si hay una devolución muy alta, aquellas ventas que yo había generado que parecían tan interesantes y de tanto volumen, pues al final se tienen que devolver. Hay que devolver el importe, tengo los costes de gestionar la logística inversa y tengo que monitorizarla por canal de adquisición de tráfico, por usuarios de base de datos, por región, por país, para ver cómo lo puedo mejorar. Tenemos la tasa de asistencia, que sería cuántos usuarios necesitan asistencia para generar una compra. Eso a veces lo podemos solucionar con chatbots, pero también a veces se hace con usuarios de atención al cliente. ¿Qué me está diciendo? Si se dispara, pues que algo en el proceso de compra no funciona, alguna información no está clara y evidentemente tenemos que intentar minimizarla lo máximo posible. Y luego tenemos la 18, tiempo medio de resolución de incidencias. Esta es una métrica que, por ejemplo, Amazon penaliza si el tiempo medio es muy malo. Tenemos que asegurarnos de ser capaces de responder muy rápido a cualquier consulta para que demos esa confianza, esa tranquilidad de que somos una compañía que estamos activos, que estamos pendientes, ¿no? Y que cuidamos a nuestros clientes. Y luego tendríamos la métrica número 19, Net Promoter Score. Muchos la conoceréis, es la famosa pregunta de con qué probabilidad recomendarías a un familiar o a un amigo nuestro producto o servicio, nuestro e-commerce. Necesitamos tener un buen Net Promoter Score. Sabemos que este es un círculo virtuoso. Si tengo un buen Net Promoter Score, la gente me va a recomendar. Si me recomiendan, genero nuevos clientes que no tengo que invertir en ellos. Y si mido el Net Promoter Score, también puedo identificar puntos en los que el e-commerce está fallando, puntos en los que a lo mejor no estamos a la altura que esperan los usuarios y, por lo tanto, podemos aplicar mejoras. Y lo he vivido en muchos e-commerce, nos ha servido para mejorar y para luego generar esa repetición de compra a otros clientes porque su experiencia ha sido muy positiva. Y luego tendríamos ya por último y para terminar la tasa de participación en programas de fidelización, ¿no? Aquellas personas que compran en mi e-commerce, cuántos están activos en el programa de fidelización, cuántos están generando compras desde el programa y evidentemente esto al final tiene un impacto alto, ¿no? Porque si hay vinculación con el programa de fidelización va a haber más repetición de compra y mayores ingresos.
Y ya para terminar, tenéis aquí en la descripción un enlace al ebook, las 40 mejores estrategias para optimizar tu e-commerce, donde veréis acciones que os pueden ayudar a mejorar los resultados del e-commerce. Tenéis también métricas que os pueden servir, que os pueden ser útiles. Y yo por mi parte, pues nada, como siempre, agradeceros que estéis viendo este directo, que estéis aprendiendo con nosotros. Como siempre os decimos, cualquier pregunta bienvenida, lanzarnos consultas, lanzarnos ideas y por nuestra parte nada más. Agradeceros el tiempo y espero veros en el siguiente directo o en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes o muy buenos días. Cuidaros mucho.